tardes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Ya lo estábamos esperando. Tenemos un resumen bastante completo de lo que ha marcado la agenda noticiosa. Nuestro primer programa del año 2021, por supuesto que ya lo estábamos esperando con mucha información. En el set me acompaña Rosemary Ávila y Carolina Suchite, quien estará también abordando el tema de expedientes para el próximo domingo. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos noticiosos. Compañeras, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Vivi, hola Rosemary, qué gusto estar con ustedes en el primer programa de Los Periodistas del 2021. Esperamos que gracias a su audiencia este programa siga por muchísimos años más al aire. Y bueno, hoy tenemos un programa con bastante noticias que marcaron la jornada y polémicas. Vamos a abrir este programa con hechos criminales. Continúa la violencia o los crímenes en contra de las mujeres. No cesan los accidentes viales y mucho más en esta hora de información. Así es, Carolina, buenas tardes. Y también vamos a tener importante información sobre lo que ocurre a nivel internacional. Así que usted no se lo puede perder. Como bien Carolina lo mencionaba, vamos a iniciar esta jornada con lo más reciente y lo que ha causado impacto en el territorio nacional. Y es precisamente el hallazgo de una mujer sin vida en Barberena. Compañeras, es un caso que realmente ha conmocionado a la población guatemalteca debido a la hazaña con la que asesinan a esta mujer. Yo les puedo compartir un dato y es que el 2020 cerramos con más de 3,000 homicidios violentos. El número de mujeres asesinadas incrementó el año pasado y bueno, las autoridades expertas también en seguridad indican que este año, especialmente enero y febrero, tienden a incrementar la tasa de homicidios violentos, así que muy pendientes. Las autoridades, pues, como siempre lo digo, tienen mucho que hacer, un gran reto para poder ir rezagando o también trabajando para ir disminuyendo estos índices de criminalidad en Guatemala. Y las mujeres, como siempre, son víctimas. Y efectivamente hablamos de lleno de este tema, precisamente del asesinato de una mujer en Santa Rosa. Esta mujer deja en orfandad a dos pequeñas, quienes también están desaparecidas. El Ministerio Público ya inició las investigaciones correspondientes. Los vecinos se han unido también para esclarecer el caso y poder ubicar a estas dos menores de edad, que según las versiones salieron con su progenitora. Pero vamos a darle más detalles en la siguiente nota. Los hechos criminales contra las mujeres se siguen suscitando en el país. En un camino de terracería, en la aldea Buena Vista Barberena, Santa Rosa, vecinos que caminaban por el lugar se alarmaron al encontrar el cuerpo sin vida de una mujer semidesnudo. De inmediato, vía telefónica, alertaron a paramédicos de bomberos voluntarios, quienes llegaron al punto y constataron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Tras una revisión superficial del cadáver, se constató que solo tenía ropa interior y que por las señales que presentaba, se presume que pudo haber sido estrangulada. Familiares quienes llegaron hasta la escena del hallazgo la reconocieron como Catherine Recinos, de 25 años de edad, quien deja a dos menores en la orfandad, e indicaron que residía en la colonia San Antonio de dicha localidad. Personal del Ministerio Público embaló los indicios ubicados en la escena para iniciar con la investigación que permita dar con el paradero de los responsables y establecer el móvil de este hecho criminal. Sin duda alguna, el misterio rodea la muerte de esta mujer, y es que fue localizada en ropa interior y, según las versiones, los reportes que brindaron los socorristas que fueron alertados a este camino de terracería, la mujer fue localizada en ropa interior y probablemente falleció por estrangulamiento. El Ministerio Público, luego de encerrar prácticamente la escena del crimen, inició a hacer averiguaciones
cuestiones también a los vecinos, a cuestionarlos de lo que ellos habían verificado. Según los detalles, el cuerpo fue localizado a 400 metros de la pista principal de esta área de Santa Rosa. Según los detalles, la mujer pues fue víctima de estos delincuentes en otra área, pero abandonaron el cadáver en este terreno de terracería. Y afuera de cámara, Rosemary, hablábamos de otros detalles que se desconocían de esta mujer muy joven y muy hermosa, por supuesto. Sí, así es. Bueno, les comentaba que ella había participado en algunos certámenes de belleza, bastante joven, bastante atractiva, como ustedes pueden observar. Y pues hemos tenido información incluso por parte ya de médicos del INASIF, quienes realizaron la necropsia de Catherine e indicaban que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Esto quiere decir que le provocaron la muerte con cincho, según nos daba a conocer autoridades de esta institución preliminarmente. Sin embargo, hay otros detalles que aún están investigando y que pues están brindando información al Ministerio Público para fortalecer este tipo de información. Pero hay también detalles que llaman la atención y que causan alarma en nuestra sociedad porque van 8 días desde que inició el 2021, pero para esto ya se contabilizan 18 mujeres que han fallecido en nuestro país de forma violenta. Esta cifra es realmente alarmante. Todas estamos en riesgo, no sabemos qué es lo que puede pasar cuando salimos a la calle. Y muchas veces cuando los medios de comunicación publicamos estas noticias hay controversia, ¿no? Hay personas que dicen que porque están incluidas en pandillas o porque también entran al narcotráfico, porque son bonitas, porque son reinas de belleza, ex reinas de belleza, pero eso no tiene nada que ver. Es evidente un femicidio en este caso, fuertes señales de violencia, la asfixiaron, posiblemente abusaron sexualmente de ella, eso lo determina el INASIF, no lo sabemos, acá no podemos decir que ella se lo buscó. No se puede decir eso porque es una víctima más, una estadística más en esa lista roja. Imagínense 18 asesinatos en contra de las mujeres a los primeros 8 días del 2021. Podemos decir que cada 12 horas asesinan a una mujer en Guatemala y la mayoría de estas de manera violenta. Incluso el Instituto Nacional de Ciencias Forenses brindaba detalles que aproximadamente 5.000 mujeres eran asesinadas a lo largo del año con arma de fuego. Un dato, por supuesto, bastante alarmante también. Y como tú lo decías, Carol, acá independientemente de las situaciones, lo claro es que esta mujer víctima de la violencia de nuestro país. Pero a esto hay que agregarle que esta joven mujer dejó en la orfandad a 2 pequeñas y que todavía se desconoce su paradero porque los vecinos, al percatarse, al identificar a esta mujer, corrieron a la casa de esta mujer tratando la manera de darle la noticia a las 2 niñas, pero no las encontraron. Todavía se desconoce su paradero y las versiones indican que esta joven salió en compañía de sus 2 pequeñas, pero únicamente han localizado el cadáver de ella. Increíble, y no sabemos qué va a pasar con los 2 menores de edad. Lo único que sabemos es que se quedaron sin madre, posiblemente sin padre, porque no se sabe nada. Las autoridades deberán investigar este caso. 18 asesinatos violentos en contra de mujeres. Es increíble, a esto se une también las estadísticas de mujeres que han desaparecido. Según el Ministerio Público, la alerta Isabel Claudina indica que al día se activan alrededor de 5, es decir, al día 5 mujeres desaparecen. Sí, realmente lamentable este tipo de noticias y como bien decíamos, ¿verdad? Pues causa miedo el hecho de ser mujer y salir a la calle porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y este tipo de casos realmente son impactantes, nos pues causan cierto tipo de alarma, ¿verdad? No, incluso psicológicamente creo que nos afecta porque ya salimos a la calle con ese temor de quién nos está siguiendo, de quién nos está viendo, de por qué viene detrás de mí. Entonces creo que es un impacto bastante fuerte el que generalmente recibimos en una sociedad tan violenta y es algo que hemos normalizado a lo largo de los años. Sin embargo, no es normal, esto no es normal que ocurra. No es normal que asesinen a las mujeres cada vez que salgan a la calle y en este caso que afecten a toda una familia, incluso a estas 2 niñas que quedaron sin su progenitora. Y como ustedes lo dicen, ya prácticamente esto es normal, la violencia en contra de la mujer. Y vamos a traer a colación precisamente un suceso que se registró en el área de Villanueva, en donde una cámara de videovigilancia
un testigo silencioso captó el momento exacto en el que una mujer es atacada por sicarios. Ella estaba fuera o muy cerca de su vivienda dialogando con sus familiares, probablemente vecinos. Llegan dos hombres y le disparan en repetidas ocasiones. La mujer pues desciende, cae al suelo y a pesar de eso, de que ya estaba mal herida, el hombre regresa y le dispara en reiteradas ocasiones hasta verificar, hasta constatar que ya había perdido los signos vitales. Teníamos las imágenes hace un momento y nosotros lo decíamos acá en el set, que es increíble que este sicario haya asesinado así a su víctima enfrente de niños, porque habían niños afuera de casa y ellos lo vieron todo. Imagínense qué trauma el que le dejaron, no solo a los vecinos o a los familiares, sino también a esos niños. Ayer en la zona 18, también en la colonia El Limón, una de las colonias catalogadas como zona roja, también una mujer fue víctima de la violencia. Bueno, pues es parte de la información que tenemos hasta este momento. Si hablamos de la violencia contra la mujer que se vive en nuestro país, 18 mujeres que han fallecido de forma violenta durante los primeros 8 días de enero. Bueno, y como lo decíamos, pues no hay que identificar qué hicieron estas mujeres para perder la vida de esa manera. También mencionabas tú, Carol, el asesinato que se da en la zona 18 y a un costado del cadáver un cartel que decía era extorsionista. Pero como tú lo decías también, Rosmire, ya se ha normalizado la violencia en contra de este grupo de personas de la población guatemalteca. Pero ahora bien, vamos a cambiar de tema, porque también hay otro tema que preocupa y son noticias que damos a diario, como muchos motoristas pierden la vida en las rutas de nuestro país, probablemente por la excesiva velocidad, por la imprudencia de otro vehículo particular. En fin, son varias las causas que se mezclan aquí para quitarle la vida a los motoristas, pero hemos preparado la siguiente nota. Asociaciones e instituciones buscan integrar mesas de diálogo para reformar el reglamento de tránsito ante el incremento de accidentes a nivel nacional. La intención es que a través del Ministerio de Gobernación se logre crear proyectos que consigan reducir la siniestralidad que a diario reporta el país. Estadísticas de la Asociación de Motociclistas Voluntarios Unidos por Guatemala revelan que en promedio 10 conductores de motos se ven involucrados en hechos viales diariamente. Comenzamos el año pasado a través de la unidad de la prevención de delitos del tercer viceministerio de Gobernación a hacer acercamientos en el cual poder realizar una mesa técnica en la cual todos los medios de transporte que afectan y que crean muertes se reduzcan drásticamente. O sea, al decir drásticamente es que sí hemos alcanzado buenos objetivos y estamos haciendo campañas constantes para evitar muertes. Creo que debemos de comprender que todos somos responsables del vehículo que manejamos y eso hemos encontrado las puertas abiertas del Ministerio para apoyar y crear leyes nuevas que traigan beneficio a la población. Y las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria dieron a conocer que el parque vehicular enfocado al número de motocicletas incrementó para el año 2020. Podemos decir que esto por la falta de las unidades del transporte colectivo por el tema de la pandemia. Esto sin duda alguna pues también incrementa las cifras de accidentes vehiculares y por esa razón traemos a colación este tema, imprudencias o accidentes. Y es que ya en reiteradas ocasiones hemos escuchado esas frases como, bueno, es que los motoristas son imprudentes, no van en el carril que les corresponde, que zigzaguean entre los automotores, en fin, varias causas, también la excesiva velocidad o bien la mortal combinación del alcohol con el volante. Por esa razón, compañeras, traemos a colación este tema, ¿imprudencias o realmente son accidentes? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no hay educación vial. No hay educación vial y fuera del aire nuestro productor hablaba sobre eso, que él
manejó motocicleta y posteriormente vehículo, pero siempre trató de ser responsable, porque, y más cuando está acompañado, ¿no? Porque no solo eres tú, sino que llevas otra vida y tienes que ser muy cuidadoso. Además, no hay educación vial y eso afecta bastante. Hemos dicho en el programa Los Periodistas en reiteradas ocasiones que la primera causa de muerte a nivel nacional es sobre los accidentes viales. Motociclistas en primer lugar y posteriormente pilotos. Así es, Carol, y la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala revela datos alarmantes definitivamente, como aquellos en donde se indica que aproximadamente 400 motoristas al mes se ven involucrados de manera directa o indirecta en percances viales solo en el perímetro de la capital. Hablamos de estos datos que realmente pues alarman y preocupan también, pero acá hablamos de que el que la lleva de perder siempre será el motorista, porque es el más vulnerable. Únicamente utiliza, si bien ellos aceptan las recomendaciones, un casco protector. Eso algunas veces les salva la vida, pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Muchos de ellos sufren un politraumatismo general, hay secuelas, la pérdida de extremidades. No sé si ustedes se recuerdan del accidente que se registró abajo el puente Las Calaveras en la zona 3 capitalina, en donde el motorista sufrió un accidente y de manera inmediata perdió una pierna, salió expulsada por varios metros. Imágenes realmente frías, pero eso es lo que a diario prácticamente se vive. Esta semana, de hecho, fue capturado una persona porque lastimosamente en un accidente de tránsito murió su hija y él tuvo que ser conducido a Torre de Tribunales por homicidio culposo. Era lo que decíamos, o sea, no solo es su vida, sino que es la de su familia, la de sus amigos, la de sus conocidos, que muchas veces están con usted. Entonces, a todos los motoristas a veces es cansado estar dando estas noticias, tal vez para ellos, ¿verdad? Principalmente porque en Guatemala se estigmatiza, se señala mucho al motorista, pero para ello existe la responsabilidad, ya lo hemos dicho, los motoristas son la causa número 1 de muertes en el país. Bueno, y compañeras, quiero comentarles que en relación a este tema, solo Provial tiene datos de al menos 6 motoristas fallecidos en lo que ya va del año. Esto únicamente en rutas principales, en carreteras, pero también hay que contabilizar los motoristas que han fallecido ya en la capital. Tú mencionabas este caso que ocurrió en el periférico, realmente lamentable, y precisamente quienes logran salvar su vida pues tienen secuelas bastante graves. Por ejemplo, en el IX de accidentes se atienden casi 500 casos mensuales. Entonces son cifras realmente alarmantes, personas a las que les tienen incluso que amputar los miembros o las extremidades inferiores o superiores, dependiendo de la lesión que presenten, o incluso someterse a una serie de operaciones que pueden tardar hasta 2 años en recuperación dentro de este centro asistencial. Así que es un tema que tenemos que abordar para que tanto motoristas como automovilistas tomen conciencia y no arriesguen su vida o la de los demás. Y Salud Pública informaba también que en los distintos hospitales se invierte alrededor de 50,000 por cada víctima de un percance vial. Imagínense 50,000 quetzales en los medicamentos, en los tratamientos y en todo el servicio que se le da hospitalario. 50,000 quetzales que bien pudiesen servir para algo más en el tema de salud. Sí, son datos fríos y también imágenes que se comparten en las redes sociales, pero acá la cuestionante era imprudencias o accidentes. ¿Por qué razón? Porque hablamos de que en algunos de los casos los motoristas pues van zigzagueando a excesiva velocidad, en otros de los casos ni siquiera utilizan los utensilios precisamente para protegerse y de esa manera conservar la vida, pero hay otras situaciones. Por ejemplo, hemos conocido muchos casos de motoristas que van a encontrarse en la parte trasera de tráileres. Pero ¿qué pasa acá? Muchos de estos conductores se quedan varados sobre la cinta asfáltica sin ninguna señalización para prevenir a otro conductor de que está detenido sobre la ruta principal. ¿Qué pasa? Muchas veces sin luz, sin un cono, sin una señal mínima. Los motoristas van y de inmediato van a empotrarse atrás de estas plataformas metálicas. Entonces, acá hay dos variantes de que si en realidad los motoristas son culpables de estos accidentes o hay otras cosas que inciden a que ellos pues se vean involucrados en estas situaciones. Como lo decía Rosemary, 6 motoristas han fallecido en estos primeros días del año 2021, cifra alarmante, pero esto por supuesto que va a continuar incrementando. Y con el dato que yo iniciaba a abordar este tema, la Superintendencia
Agencia de Administración Tributaria ha dado a conocer que el parque vehicular de motoristas incrementó exponencialmente solo para el 2020, pero podemos hablar que muchos guatemaltecos tomaron esto como un transporte alterno a la falta de las unidades del transporte colectivo. Hay un subregistro, creo yo, en cuanto al parque vehicular de motociclistas, porque yo creo que hay más. Sin duda hay más, ese parque incrementó bastante la demanda por el transporte, por la pandemia, por muchas cosas, pero también incrementó la irresponsabilidad. El 30 de diciembre del año pasado yo viajaba para Escuintla a realizar una última entrevista y cuando iba en la autopista justo pasó un motorista y en esa motocicleta iban 4 personas, 2 niños. Quizás llevaban a un niño de meses, un niño de 4 añitos, el piloto y su esposa, de una manera irresponsable porque los niños no llevaban casco. Y lo primero en que pensé fue que qué irresponsabilidad, una, en poder sacarlos en ese estado de pandemia en que nos encontramos y 2, en la manera en que se estaba movilizando. Y de hecho hay motociclistas que hasta llevan en su unidad a 5 personas. No sé cómo le hacen, pero lo hemos visto y también en las redes sociales han circulado estas fotografías. Sí, imágenes frías realmente, pero en algún momento también se comparten en las redes sociales para hacer conciencia a la población, para que usted ame su vida. Recuerde que en casa alguien lo espera. No está de más tomarse el tiempo de conducir bajo los límites de velocidad establecidos. En la mayoría de rutas pues se permite hasta 90 kilómetros por hora, pero en otros es mínimo hasta 70, pero hemos logrado apreciar cómo motoristas, por ejemplo, en la ruta interamericana hasta hacen carreras clandestinas. Sí, es cierto, e incluso hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en algunas comunidades los padres de familia mandan a sus niños en motocicleta a menores de edad, tiendas. Sí. Y eso pasa mucho en Escuintla y allí no hay alumbrado eléctrico, no hay como mucha luz o visibilidad, claro, no hay señalización y la verdad es que en la noche manejar en toda la ruta de Escuintla es bien peligroso porque de la nada te aparece un motorista y muchos de ellos son menores de edad, sin casco, tal vez sin licencia, sin documentos, pero así se trasladan ellos. Sí, bastante arriesgado porque incluso puede ser que sean principiantes conduciendo este tipo de vehículo y pues definitivamente su vida corre riesgo al momento de utilizar las motocicletas, aunque sea pues viajando a un lugar cercano, ¿verdad? Porque en cualquier momento pues una calle que no conozcan, una vía que utilicen de mala manera o que vayan contra la vía, pone en riesgo su vida. Sin embargo, vamos a continuar ampliando otros temas que han ocurrido esta semana. Exactamente, Rosemary, y traemos a colación precisamente estos temas muy importantes como el asesinato de esta mujer en Santa Rosa, pero bien también la mortalidad de motoristas. Pero bien, es momento de marcar una breve pausa, pero ¿sabe usted? Los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Muchos simpatizantes a favor de Donald Trump tomaron el Capitolio. Hasta el momento se hablan de 5 personas fallecidas, pero hay un video que le está dando la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Y por supuesto, ¿cuál es la actualización que tenemos a esta hora? Yo le invito a que continúe en sintonía de los periodistas, porque más adelante le brindaremos todos estos detalles. Mientras tanto, marcamos una breve pausa, pero enseguida volvemos con estas y otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, motivó a muchos de sus simpatizantes a manifestar en su cuenta de Twitter. Publicó textos como "el poder del veto" y "mantenerte fuerte". Estos mensajes fueron catalogados como potencialmente peligrosos para alertar a los usuarios, por lo que Twitter, Facebook e Instagram bloquearon temporalmente las cuentas. Mientras esto ocurría, miles de simpatizantes llegaron a Washington y tomaron el Capitolio, recinto en donde los integrantes de las cámaras ratificarían la victoria del demócrata Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos y Kamala Harris como la vicepresidenta de ese país. Para
Para evitarlo, varios seguidores de Trump ingresaron y tomaron las oficinas de los diputados. En su intento, una mujer recibió un disparo. Después de la detonación, una simpatizante veterana, Ashley Babbitt, cayó al suelo. Un hombre gritó, ¡policía!, mientras la mujer sacaba sangre por la boca. Segundos después falleció. Esta fue la primer víctima mortal. Pero la jornada violenta continuó. Al final, 4 personas murieron y por lo menos 14 policías resultaron heridos. El Congreso reanudó la sesión a eso de las 20 horas de Estados Unidos para el conteo de votos, pero fue hasta en horas de la madrugada que ratificaron la victoria de Joe Biden, quien tomará posesión el próximo 20 de enero junto a Kamala Harris. Después de 4 muertes, la destrucción de algunas partes del Capitolio y el bloqueo de sus cuentas, Donald Trump aceptó el fin de su mandato. A pesar que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos están de mi lado. Sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero, publicó el mandatario. Bueno, y como le decía antes de marcar la pausa, los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos. Luego de tomar el Capitolio, un hecho histórico que no se había registrado por lo menos en unos 200 años. Pero se daba detalle de esta situación en Estados Unidos porque Donald Trump incluso estaba incitando a sus simpatizantes a que llegaran y que defendieran su país. Es momento de estar fuertes, publicaba en el Twitter. Posteriormente, pues bloquearon su cuenta a lo largo de unas horas, pero él posteriormente dijo que lo aceptaba, que no estaba de acuerdo con los resultados, pero que él se comprometía a que esto que fuera una transición ordenada. Así lo daba a conocer en las redes sociales. Pero mientras tanto, se daba detalles que 5 de sus simpatizantes fallecieron y por lo menos 12 elementos de la policía resultaron gravemente heridos. Y es que podemos apreciar estas imágenes como si fuera en son históricas, sí, de hecho. Como que fuera en Latinoamérica, sí, este tipo de manifestaciones. De hecho, yo decía, en Guatemala suceden, pero en Estados Unidos. Exacto. Por primera vez, para mí, yo no lo había visto, el Capitolio es prácticamente, no se puede decir saqueado, pero es asaltado, un asalto al Capitolio. Y hay que decir que, como tú lo indicabas, Vivi, Donald Trump también daba un discurso ese día, horas antes, para que los seguidores ingresaran básicamente, porque era lo que les decía. Por eso Twitter, sí, cierto, por eso Twitter decidió no cerrarle la cuenta, pero sí lo... Sí, por algunas horas. Y también me llama la atención las declaraciones que daba posteriormente y decía que aunque aceptaba prácticamente su derrota, decía que no asistiría a la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. Sí, e incluso hay que tomar en cuenta que hace algunas semanas, cuando se realizaban las elecciones en Estados Unidos, pues él hablaba de que no era un resultado real, ¿verdad? De que se había... Hizo hasta lo imposible para que... Sí. Hizo hasta lo imposible para que su, en este caso, opositor, ¿verdad?, ganara las elecciones, pero es un hecho. Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos, así ya lo dictaminó la población en Estados Unidos, y aunque se den este tipo de hechos, ya es un hecho, ya fue nombrado y próximamente pues será nombrado oficialmente ya como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y ahora hay que esperar lo que sucederá en el futuro, ¿verdad? Sí. Porque si esto ocurre previo a la toma de posesión de Joe Biden, no se puede descartar de que en los próximos días pues se ocurra algo similar, ¿verdad? Sí, se pronostican manifestaciones desde la toma de posesión. Vamos a estar pendientes, como siempre, llevándole las noticias de última hora de todo lo que sucede a nivel mundial y sobre todo lo que sucede en Estados Unidos, porque los ojos del mundo están puestos en lo que sucede políticamente hoy en los Estados Unidos. Efectivamente, y por supuesto que hay que estar a la espera porque se presentó una solicitud para quitar del cargo a Donald Trump. Imagínense ustedes si esto llega a ocurrir, pero los argumentos eran en que este presidente estaba incitando a la violencia y que provocó daños
a este edificio, pero además las muertes de las personas. El Congreso al final tendrá que decidir si esto ocurre o no, porque es una solicitud que se había hecho, ¿no? Que quitaran del cargo antes del 20 de enero que se diera ya la toma de posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos. Sin embargo, todavía eso está a la espera. Una solicitud que se hizo por este tipo de situaciones que prácticamente se salió de control. Fue hasta las 20 horas que nuevamente los integrantes de las cámaras se reunieron en el Congreso para para ratificar la victoria de Joe Biden como nuevo presidente. Pero antes de toda esta situación, falleció una mujer dentro del Capitolio. Ella buscaba pues ingresar a las oficinas de este lugar, pero posteriormente de ingresar o avanzar unos metros se escucha una detonación. Las personas se alertan y gritan ¡policía! La mujer cae al suelo y observan que inicia a salir sangre de su boca. Alertan a los socorristas, la mujer es trasladada, pero posteriormente pierde la vida en el hospital de Estados Unidos. Una mujer que vivía en San Diego, pero viajó hasta Washington para ser parte de esa protesta. Lo que buscaban era que al final no se llevara a cabo la ratificación de Joe Biden como nuevo presidente y respaldar de esa manera a Donald Trump, porque él decía que era un fraude electoral que se había vivido. Sin embargo, muchas cosas lo confirmaron al final de que Joe Biden ganó a las claras. De hecho, además de la destitución, también se pide una investigación en contra del actual presidente, porque todavía es presidente de los Estados Unidos. Investigación que no sabemos si se realizará y tampoco la destitución. Como tú lo dices, es el Congreso de los Estados Unidos quien determinará qué pasará con el presidente Donald Trump. Bueno, y tenemos también las imágenes de lo que le narraba hace algún momento, en el que una mujer, una simpatizante de Donald Trump, quien vivía en San Diego y viajó hasta la capital para ingresar, pero vea las imágenes. Increíble las imágenes que estamos viendo. Vean ese disparo directo a la cabeza. No había visto algo así en el Capitolio de los Estados Unidos. Yo, en lo personal, como les digo, no había visto algo así. Por eso es que las imágenes dieron vuelta al mundo. Y de hecho, además de las publicaciones, también los memes que ocasionó todo esto, porque fue increíble cómo se movieron las redes sociales. Pero vea otra vez las imágenes. Vamos a dejar el audio ambiente para que usted también escuche lo que en ese momento se presenciaba. Shots fired! Shots fired! Se le dieron la vuelta al mundo y se hicieron virales porque se aprecia exactamente el momento de la detonación. La mujer desciende y las personas inician a gritar y tratan la manera de levantarla, asumiendo que ella se había desmayado. En ese momento exacto tratan de levantarla, pero la mujer no reacciona y le preguntan qué tiene, dónde tiene la herida, pero ella es incapaz de resolver esas dudas. Posteriormente inicia a sangrar la boca y la trasladan a un hospital, pero ella lastimosamente perdió la vida y ella fue la primera víctima mortal de este inconveniente político que se registró en el Capitolio. Realmente es increíble y se comentaba que previo a las protestas había cerca de 5,000 elementos de la Guardia Nacional. Ahí precisamente logramos ver entonces cómo es que las autoridades, y en este caso los elementos, pues tratan de tomar el control dentro del Capitolio. Sin embargo, después de todo lo que ocurrió, hay que tomar en cuenta que la alcaldesa de Washington decretó toque de queda
queda a las 6 de la tarde ante el caos de esta protesta que se registraba en el Capitolio. Además, hay que tomar en cuenta que otros edificios gubernamentales fueron evacuados como forma de prevención ante la actividad que se estaba registrando en este estado del país norteamericano. Carolina, pues esto es realmente sorprendente, esto es bastante común en otros países, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, es que era lo que decíamos, nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. Mire lo que pasó, la crisis política en Estados Unidos. ¿Qué dirán aquellos países también que mueven varios países, no solo de Latinoamérica, o de América, sino que mueven el mundo? ¿Qué dirán acerca de todo lo que se está llevando a cabo en Estados Unidos previo a la toma de posesión del nuevo presidente? Y por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar. Diferentes mandatarios como el de Argentina, el de España, varios mandatarios se pronunciaron, expresidentes también se pronunciaron, haciendo referencia del por qué pasaba esto en Estados Unidos. Si su democracia pues era todo lo contrario, ¿no? Llevaban un orden en el proceso electoral e incluso servía de ejemplo para otros países. Pero vean lo que ocurre desde Yo que tengo una duda. mandatario... ¿Qué va a pasar con Donald Trump cuando él se retire? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vendrá para él, para su familia? ¿Qué investigaciones habrán? ¿Qué va a pasar después de esto en la política de los Estados Unidos? Sin duda, muchas dudas que seguramente usted, amigo televidente, también tiene, porque Guatemala, hay que decir, que trabaja de la mano con los Estados Unidos, y por eso es que muchos guatemaltecos están pendientes de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos. Y él incluso dijo que en algún momento que no iba a entregar la Casa Blanca, que él no la iba a dar, y sus discursos prácticamente iban basados en eso, ¿no? En que él no iba a perder las elecciones y que no iba a entregar la Casa Blanca. Pero ahora ya incluso hay hasta un proceso penal legal en contra de él. Eso es lo que buscan, por supuesto, por incitar a sus simpatizantes a llevar a cabo este desorden en Estados Unidos. Y posteriormente tuiteaba también y les decía que no agredieran a la policía, porque la policía estaba a favor de ellos. Pero mientras tanto hablamos de 5 personas fallecidas, 5 simpatizantes, y por lo menos 12 elementos de la Guardia Nacional están gravemente heridos en un hospital, probablemente entre la vida y la muerte. Y eso era algo que también se criticaba mucho y se preguntaban las personas. De hecho, muchos expresidentes de los Estados Unidos se preguntaban del por qué Donald Trump no llamaba a la calma desde el momento que él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el Capitolio. ¿Por qué él no llamaba a la calma a sus simpatizantes, sino que al contrario tuvo que esperar a que estas 5 personas fallecieran para que él pues llamara al orden a sus simpatizantes, diciéndoles que regresaran a sus casas? Es lamentable lo que ha pasado en los Estados Unidos, y nosotros seguiremos muy pendientes para trasladarle estas y otras noticias que se han registrado en medio de una pandemia que también azotó fuertemente a los Estados Unidos. 88 millones de contagios en el mundo, y a pesar de eso, y a pesar de que Estados Unidos encabeza la lista de los países más afectados, llevan a cabo este tipo de manifestaciones sin respetar el distanciamiento social. Ni siquiera utilizaron mascarilla, Rosemary. Imágenes realmente preocupantes y que por supuesto alarman a todo el mundo. Realmente es impactante ver la cantidad de personas que ingresan al Capitolio, quienes están manifestando de esta manera. Las imágenes realmente son alarmantes, tomando en cuenta el tema de la pandemia, ¿verdad? Como Vivi bien lo decía, pues la cantidad de contagios en Estados Unidos es masiva, es uno de los países con más casos en el mundo, y precisamente pues es parte de lo que hay que tomar en cuenta al momento de realizar algún tipo de actividad, y en este sentido pues acá fue algo que no se pensó. Sin embargo, los participantes únicamente actuaron y ahí vemos el resultado, precisamente estas personas que se reportaron fallecidas, los elementos heridos, e incluso pues me imagino que hubo personas capturadas, y es lo que podemos trasladarle hasta este momento. Sin embargo, nosotros vamos a continuar pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, y por supuesto le vamos a estar trasladando toda la información hasta su hogar, porque recordemos que, como Carolina bien lo decía, lo que ocurre en Estados Unidos puede impactar incluso a nuestro territorio, ya que Guatemala pues tiene una diversidad de convenios con el país norteamericano.
Muchos temas por abordar, como el asesinato de la mujer, accidentes de motoristas y también este tema que le ha dado la vuelta al mundo, como asaltaron prácticamente el Capitolio. Pero bien, vamos a entrar ahora de lleno con lo que Expedientes ha preparado para usted para el próximo domingo. Se trata de una situación lamentable, como familiares, integrantes, amigos son capaces de violar y asesinar a niñas, pero también una entrevista exclusiva con un sicario que tiene por lo menos o más de 10 asesinatos. Pero aquí está Carolina Zúñiga para que ella nos amplíe los detalles de qué nos has preparado. Pero antes vamos a darle un pequeño resumen de lo que ella ha investigado. El 2020 cerró con más de 3.000 muertes violentas. En la lista roja aparece el cruel homicidio de la niña Irma Mislady Hernández, de tan solo 13 años de edad. Su cuerpo fue localizado en una zona boscosa en Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, con fuertes señales de violencia. Ella fue violada y asfixiada. A eso de las 7 de la mañana del día 19 de diciembre del año 2020, se tiene conocimiento que efectivamente está la localización del cadáver de una niña, que se presume que es la niña que se estaba buscando. Arrastraron su cadáver por este terreno baldío y lo dejaron abandonado, justo donde se encuentran aquellos árboles. Se desapareció una niña y encontramos al delincuente y a mí me están señalando, pero yo no fui, madrecita. Que se haga justicia, que la vida de mi hija no se quede así, porque ella no es una perra, no es ningún animal que desapareció. Además, en exclusiva entrevistamos cara a cara a un ex sicario que en sus manos lleva la sangre de por lo menos 15 víctimas mortales. Ya alguien me llamaba que quería que yo matara a alguien, entonces ellos me daban la pistola o algo. Son orientados esos asesinatos por líderes de pandilla. Que puede cometer conductas criminales sin, como decimos en Guatemala, sin que se ponga la mano en la conciencia. Esto y más se lo presentamos el domingo 10 de enero a las 8 de la noche por Canal 3 y por supuesto a través de Chapín TV. Definitivamente usted no se puede perder este programa para el próximo domingo a partir de las 20 horas, esto luego que finalice Telediario, porque Carolina pues llevó a cabo una investigación bastante completa del asesinato de esta pequeña. Carol, hablábamos fuera de cámaras de qué pasó con esta pequeña, porque la policía brindaba detalles que en teoría eran los amigos de la madre de esta pequeña, pero ahora se confirma todo lo contrario, que no tenían ni siquiera un vínculo de amistad, absolutamente nada, pero ellos lograron identificar a esta pequeña que usted tiene en pantalla. Luego de abusar sexualmente de ella, la asesinaron. Es uno de los casos de los 3.000 asesinatos violentos que se registraron en el año 2020 y nosotros hablábamos sobre los homicidios violentos, pero vamos a enfocarnos en este caso que también conmocionó a todo el país, el asesinato o cruel asesinato de la niña Irma Mislady Hernández. ¿Qué pasó? Definitivamente nosotros estuvimos allá, visitamos el lugar, conversamos con la familia, con el Ministerio Público, con la policía, para investigar detalladamente qué fue lo que pasó. Estas personas, él es uno de los capturados, 35 años, el otro de los detenidos por el supuesto asesinato de la niña, no tuvimos acceso a él, pero esta persona que aparece en pantalla sí nos dio entrevista. Definitivamente él era vecino de la menor junto con el otro joven, pero no tenían un vínculo ni de amistad ni eran familiares de la mamá de la niña, como se indicó en aquel momento. ¿Qué pasó? Pues básicamente el 18
de diciembre, ustedes se dieron cuenta, en las redes sociales empezó a circular una alerta a Alba Kenneth buscando a la niña. En esa ocasión la familia trataba de ubicarla. Lastimosamente, eso fue viernes. El sábado por la mañana localizaron su cadáver en un terreno baldío. Tristemente, la niña fue abusada sexualmente, fue castigada, por decirlo así, fue torturada. De hecho, el informe del INASIF al que nosotros tuvimos acceso y se lo vamos a mostrar en expedientes en exclusiva, indica que la causa de muerte fue por asfixia, pero a ella la ahorcaron con un lazo. Imagínense la tortura que vivió la niña. Trató de defenderse definitivamente porque hay mucho de la evidencia que el Ministerio Público ya tiene en sus manos y que el día de la audiencia, la primera declaración, que ellos fueron, hay que decir, fueron enviados a prisión preventiva y ligados a proceso penal por 4 delitos, ya no por 2, como se había indicado al momento de la captura, que era por violencia y femicidio, sino que le incluyeron 2 delitos más y ellos fueron enviados a prisión por 4 delitos. Ahora, en la comunidad se dice que estas personas delinquían, se dedicaban a la venta de drogas, al menudeo y también integraban una estructura criminal que les llaman los coyotes, donde también otras personas participan. Definitivamente hay mucho que hablar sobre este caso. Nosotros se lo vamos a presentar el domingo en expedientes, pero también vamos a hablar de otro fenómeno, el sicariato en Guatemala. En exclusiva expedientes también entrevistó cara a cara a un ex sicario. Hace un año fue la última vez que asesinó a su víctima. Víctima número 15. Es un asesino a sueldo. ¿Él está fuera o está en prisión? Él está fuera. ¿Y por qué si hace un año asesinó a alguien? Él está fuera. Una de las preguntas que yo le hice fue que si él creía que la justicia ya lo había ubicado. Él decía que estaba seguro que no. ¿Por qué llegamos a él? Porque nosotros como expedientes, como medios de comunicación, tuvimos que pasar por varias semanas para que él nos diera la entrevista. De hecho, nunca nos dijo su nombre. Una de los motivos por el cual nos dio la entrevista indicaba era que no íbamos a ver su rostro. De hecho, él llegó así como ustedes lo ven, con mascarilla, lentes y con esa capucha, y fue una cadena de contactos para poder llegar a él. Desconocemos dónde vive, desconocemos su nombre, lo único que sabemos es que es o fue un asesino a sueldo. Él indica cómo funciona y nos da un panorama más amplio para que usted conozca cómo funciona el sicariato en Guatemala y cómo también las estructuras criminales han cada vez más reclutado a niños para poder asesinar, especialmente las pandillas, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Qué impresionante ver este tipo de hechos y esta investigación que tú has realizado, porque si nos indigna la muerte de un adulto, ¿cuánto no la muerte violenta de una niña, de un niño? Pero además vamos a hablar sobre la clasificación de sicarios que existen, y es que de acuerdo con un experto en criminología y además es médico forense, él indicaba que existen 4 perfiles de sicario que nosotros le vamos a hablar. Uno de ellos es el psicópata, el sicario de pandillas y mucho más. Usted no se puede perder esta y otra información que nosotros le daremos el domingo, porque es importante que conozcamos también cómo terminó el 2020 y cómo iniciamos el 2021 en temas de violencia. Bueno, Carolina, por supuesto que vamos a estar al pendiente de expedientes. ¿Se imagina usted una investigación bastante amplia del asesinato de esta pequeña, quien antes de morir fue abusada en reiteradas ocasiones? Pero además también una entrevista exclusiva con un sicario, quien hace un año le quitó la vida a una persona, pero él sigue libre y asegura que la justicia, que las autoridades no van a dar con su paradero. ¿Usted tiene dudas? Por supuesto que la invitación ahí está para que sintonice Telediario precisamente el próximo domingo, Canal 3, a partir de las 20 horas. Pero antes de llegar al final de nuestro programa, queremos brindarle la siguiente información, porque nuevamente la cuenta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue suspendida. Se ha quedado nuevamente sin redes sociales y se lo dábamos a conocer porque ya le habían suspendido las cuentas. Esto por motivar o incentivar a la violencia, por llamar a sus seguidores a que fueran al Capitolio porque era de ellos y que era momento de estar fuertes. Pero ahora no se sabe en cuánto tiempo podrían ya aperturar nuevamente la cuenta de Donald Trump. Recuerda que no es la primera vez, sino ya es en reiteradas ocasiones, esto por los mensajes que comparte a través de estas plataformas virtuales. Con esto hemos llegado al final de su programa Los Periodistas. Gracias, por supuesto, por su fiel sintonía.